Aquí comienza la hora de la familia. Unidos como familia, unidos como nación. Muy buenas noches, estamos muy contentos de tener la compañía de todos ustedes en este programa denominado La Hora de la Familia. Recuerden, unidos como familia, unidos como nación. Soy Génesis Piñeros y junto con el doctor Ricardo Arias Mora, hombre de familia en Colombia, como promotor principal de este espacio y un excelente equipo de trabajo, los estaremos acompañando en la próxima hora con información positiva para cada una de sus familias. No olviden hacer sus comentarios en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, donde nos encuentran como Ricardo Arias Mora y en Twitter como @RicardoAriasE. El tema del día se denomina ¿El Estado puede limitar la educación en casa o el llamado homeschool, perdón? Y este tema lo vamos a tocar nuevamente a petición de ustedes, nuestra audiencia, ya que en el programa de ayer muchas preguntas quedaron inconclusas, hubo muchos comentarios que quedaron pendientes, así que hoy queremos volver a tomar este tema. Pero para las personas que de pronto se conectan esta vez por primera vez, queremos contarles que el homeschool o educación en casa es una opción educativa en la que los padres deciden educar a los hijos fuera de las instituciones educativas, tanto públicas como privadas. En este tiempo de pandemia hemos tenido la oportunidad de vivir de manera más cercana lo que es realmente educar a nuestros hijos en casa, o al menos la mayoría de los padres o madres. Es más, creo que muchas familias desconocen realmente qué es esta modalidad académica, que cada vez toma más fuerza en el mundo y que esperamos sea aún más respaldada y puesta en práctica en nuestro país. El día de hoy nos acompañan invitados con un gran sentido humano que con su experiencia de vida y su conocimiento profesional nos expondrán este tema de gran interés y trascendencia para nuestra sociedad actual. Ellos son Paulo Filio, quien trabaja en Juventud con una misión Jucum hace 20 años, es graduado psicólogo social y comunicador audiovisual. Tiene estudios en pensamiento bíblico, educación cristiana y gobierno. Es creador de la Fundación Viva Valores, dedicada a crear campañas audiovisuales para enseñar principios y valores bíblicos a la sociedad. Es creador también de la Escuela Bíblica de Gobierno y Transformación Social y fundador de la Escuela de Educación Maestros para las Naciones en Medellín. Igualmente fundó la editorial Libertad, donde se publican libros sobre gobierno, educación y familia. Vive en Medellín con su esposa Connie y sus hijos Ami, Joel y Natán, quienes son educados en casa. Y nos acompaña una mujer extraordinaria conocida por la mayoría de nuestra audiencia, y ella es Angélica Narváez. De Angélica les puedo contar que está felizmente casada hace 10 años, es madre de 2 hijos y educadora en casa también. Es trabajadora social egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca con estudios en configuración del poder político de la Universidad Javeriana y actualmente estudiante de Derecho de Familia. Sin más preámbulos, los dejamos con nuestros invitados especiales, pero también queremos saludar al doctor Ricardo Arias Mora, hombre de familia en Colombia. Doctor Ricardo, muy buenas noches. Pues Génesis, muy buenas noches, muy complacido nuevamente, gracias a Dios, otra noche más, donde podemos estar unidos como familia y unidos como nación a través de estos medios tan importantes hoy, de las redes sociales, del Facebook, del Twitter. Agradecer muchísimo la retransmisión que se está haciendo por el sistema de información auténtica y por muchos cableoperadores en todo el país. Y esto nos tiene pues muy contentos. Sabemos de que es un esfuerzo que vale la pena, pero más que el esfuerzo, que digamos puede parecer normal, incluso cualquier actividad requiere un esfuerzo. Lo importante es que es un esfuerzo que tiene un propósito, o sea, es una lucha que tiene un objetivo. ¿Cuál es? De que todos en Colombia, hay una sociedad hoy que nosotros nos hemos impuesto despertarla y nos hemos impuesto llegar a esa sociedad decentemente y en orden, reflexionando sobre unos temas que forman parte del día a día
y que de alguna manera, o más bien de manera profunda, están afectando ya ni siquiera al ser individual, sino también a la familia como valor colectivo de un país nacional. Y por eso, cuando anoche tratábamos con aquellos expertos el tema de la educación en casa, del homeschool, siempre nosotros hemos dicho que nosotros no somos de titulares de prensa, que nosotros no competimos con los noticieros a ver quién da la noticia, digamos, como en el primer momento, y siempre las más negativas y, digamos, las más difíciles de soportar. No, nosotros más bien extraemos aquella noticia en nuestro consejo de redacción todas las mañanas del programa de la hora de la familia y decidimos cuál de ellas profundizar, pero siempre bajo la perspectiva de la familia. Recuerden siempre, nosotros todo lo que hacemos lo hacemos en la perspectiva de la familia, que la afecta, que la beneficia, que la estimula, que la anima, que la construye. O sea, nos hacemos todas las preguntas que tienen que ver con nuestro núcleo principal de la sociedad. Y les decía que cuando en la noche de ayer tocábamos el tema de la educación en casa, pues gran sorpresa tuvimos, no solamente al término del programa, cuando en verdad colapsaron nuestras redes, la cantidad de preguntas, la cantidad de inquietudes, de dudas acerca de estos nuevos sistemas educativos que en algunos países, digamos, son legendarios, pero reconocemos que en Latinoamérica y en Colombia, propiamente dicho, parecen novedosos, parecen apenas recientes, pero son unos modelos maravillosos con los cuales podemos estar pensando en construir una nueva sociedad, decentemente y en orden, recuérdenlo siempre. Entonces, esta mañana, cuando analizábamos lo sucedido en la noche de ayer, ¿cómo les parece, queridos seguidores de la red, que nos dimos cuenta que en el Congreso de Colombia se estaba debatiendo un proyecto de ley y que había un foro abierto precisamente para mirar las bondades, las fortalezas y las debilidades de la educación en casa, del homeschool? Y por supuesto, pues muchas llamadas tuvimos para que siguiéramos en ese mismo orden y no dejáramos el tema en un solo programa, sino que en este lo pudiéramos consolidar aún más. Y encontramos dos grandes amigos, por supuesto, primero que todo, pero también dos expertos en la materia que, como aquellas dos amigas que nos acompañaron en la noche de ayer, hoy vienen también otros expertos, conocedores del tema, no solamente desde el sistema educativo nacional, sino también desde la cosmovisión nuestra, desde aquella que está fundada en la palabra al servicio de una sociedad. Por ello saludamos, ya deben estar en el estudio, a la doctora Angélica Narváez. Ella es una estudiosa permanente del tema de la familia, del tema de la sociedad, pero digamos que en ella, y ustedes lo van a advertir ahorita, hay mucho conocimiento y mucha profundidad en ese conocimiento, pero más que ello, yo lo que más destaco de ella es ese corazón dispuesto a servirle a una sociedad. O sea, ella cómo defiende la familia con esa pasión encendida. Yo diría que en el interno de la doctora Angélica Narváez hay como una especie de volcán que no se apaga y una especie de llama que no se consume, de pasión que no se consume en la defensa de la familia como valor de la sociedad. Y también está un gran amigo desde el departamento de Antioquia, su capital Medellín, nuestro muy apreciado amigo Paulo Fillón, que también nos acompaña aquí en este momento. Mire allí con el heredero incluso en sus brazos. Qué bueno es saludar a Paulo Fillón y qué bueno es que ustedes sepan, queridos amigos, que tienen frente a ustedes dos personas, como les decía, llenas del mejor conocimiento, pero si ellos me lo permiten, yo sé que a ellos no les gusta esa presentación tan elevada, pero si me lo permiten, dos personas llenas de la más bella sabiduría que tiene que tener exactamente un ciudadano, aquel donde se conjuga no solamente la academia, sino aquellos principios que debemos defender por toda la humanidad. Y en ellos van a encontrar siempre, en la noche de hoy, unas respuestas precisas para este momento adecuado. Y vamos a disfrutar muchísimo, por eso, por donde se debe comenzar siempre un diálogo. Vamos a saludarlos a ellos, querida doctora Angélica. Muy buenas noches y bienvenida a nuestro programa La Hora de la Familia.
Doctor Ricardo, muy buenas noches. De verdad, para mí es un gusto poder acompañarles una vez más en la hora de la familia. Bueno, sí, como usted bien lo decía, toda esa presentación hace sonrojar un poco porque realmente si pudiera reducir de pronto la presentación en algo, creo que diría que realmente mi pasión es servir y le doy gracias a Dios por la oportunidad porque en ese servicio que nos ha permitido prestar junto con mi esposo durante muchos años, hemos podido conocer personas maravillosas como Paulo, por ejemplo, y su esposa Connie, quienes son de gran inspiración para nuestra casa. Damos gracias a Dios por eso, porque en este trayecto de educación en casa hemos podido conocer personas increíbles como Paulo, como Connie, como René y su esposa Mónica, personas que han hecho un gran trabajo en Colombia desde la capacitación en cosmovisión, esa educación bíblica. Así que para mí es el privilegio, doctor Ricardo. Gracias por esta invitación. No, gracias, que mi querida doctora Angélica. Y lo mismo, un saludo muy cálido y muy afectuoso a un amigo inmenso que Dios también nos ha permitido, como con Angélica, a nuestro muy apreciado Pablo Fillón. Pablo, muy buenas noches en nombre de la Hora de la Familia. Buenas noches, doctor Ricardo. Qué gusto también, de verdad. Muchas gracias por la invitación, muy complacido, muy contento de poder compartir con ustedes y con Angélica, que también apreciamos y admiramos mucho a ella y a su familia, a su esposo y sus hijas. Claro que sí, lo vemos muy bien rodeado, ¿no? Lo vemos allí con sus dos hijos. Son tres, ¿no es verdad, Pablo? Tres. Sí, aquí me acompaña Amy, Joel y Natán está en los brazos de la mamá. No, maravilloso. Mire, ese es exactamente Colombia. Esa es exactamente la Colombia que todos debemos luchar, que no debemos dejar disminuir, sino mucho aumentar esas familias como la de Angélica, como la de Paulo, si me lo permiten, como la mía propia. O sea, son las familias que nosotros debemos siempre proteger y hacer perseverar. Doctora Angélica, primero que todo, digamos, en el antecedente, como para darle el marco a donde queremos llegar. ¿Por qué? Y es una pregunta que en mi caso es repetida porque sigo buscando aquella respuesta. ¿Por qué muchas veces nos llegan políticas, digamos, de otros continentes, llamemos Europa? ¿Por qué no llegan políticas desde el país del norte, desde Estados Unidos? Políticas que son confusas, que afectan a la sociedad y llegan de manera inmediata. Eso sí, parecieran como express que llegan aquí a Colombia. Entre ellas, muchos de los temas que hoy se duele la sociedad, como eutanasia, como aborto y en fin, como muchas otras más. Pero le decía, ¿por qué, digamos, el tema de la educación en casa, que es tan aplicado, y pongo el ejemplo siempre de Estados Unidos, desde hace tantos años? La estadística que nuestro grupo de estudio ha recogido es que más de 2.500.000 niños se han educado en casa, en el hogar americano. ¿Por qué esas buenas costumbres, esas buenas prácticas de la educación no llegaron como llegan aquellas otras? ¿Por qué no llegaron precisamente, digamos, hacia Latinoamérica o hacia Colombia de manera rápida? ¿Por qué han sido tan difíciles en su ingreso a nuestra sociedad? ¿Cuál puede ser su opinión al respecto? Bueno, doctor Ricardo, yo creo que como lo hablamos en algún programa anterior, desafortunadamente, y es mi opinión, es muy personal, pero creo que muchos podemos coincidir en que mientras que a Norteamérica les llegó el evangelio de una forma de pronto diferente, al igual que en Europa, de pronto en Latinoamérica nosotros recibimos una parte del evangelio. ¿A qué me refiero con esto? A que de pronto muchos de nosotros llegamos a un conocimiento de Dios más desde el tema carismático, si se puede decir de alguna forma, un poco más, permítanme la expresión, un poco más sensorial, si se puede llamar así, lo cual de pronto nos alejó de lo que es verdaderamente la escritura, de lo que es la palabra de Dios. Cuando nosotros evaluamos aquellas civilizaciones que fueron cimentadas en los principios bíblicos, vemos el esplendor en todo el sentido, en lo que es la familia, la economía, en fin. Pero desafortunadamente en aquellas civilizaciones a donde la palabra de Dios llegó en parte o se fue tergiversando, comenzamos a ver que no hay un fundamento. Entonces, por eso a veces vemos que en temas como el gobierno civil, como la educación, no hay fundamentos claros desde la cosmovisión y es ahí donde comenzamos a ambalear en lo que vemos hoy. Entonces, como usted bien lo menciona,
para muchos, hoy, de hecho, me causaba gracia escuchar esta mañana en una audiencia que estuve siguiendo, que hablaban de la innovación de la educación en casa. Y yo digo, bueno, la innovación, si desde el inicio de la era, de las eras, el modelo de educación ha sido la educación en casa, ¿no? Y de hecho no lo estoy hablando solo desde la historia bíblica, sino que en cualquier libro de historia, cuando se remiten a mirar cómo nacieron las civilizaciones, son los padres los que han educado en casa. De hecho, creo que en eso el doctor Ricardo nos puede explicar un poco mejor acerca de cómo es la educación de un niño judío, ¿no? Entonces, me gustaría mucho más que en eso nos hable nuestro maestro Paulo Filion y el doctor Ricardo, porque miren que eso es lo que ha pasado en Colombia. Nosotros, como usted bien lo dice, doctor Ricardo, nos muestran algo y nos dicen, esto es del tercer mundo. ¿Acá qué hacemos? Copiar y pegar. ¡Ay, tercer mundo! Una ley que supuestamente está queriendo evitar el maltrato contra los niños. Y nos dicen, eso está en el primer mundo, así que cópienla. Y aquí nosotros, bueno, copiemos. Y terminamos copiando todo cuando nos damos cuenta, el problema cuál es, que muchos de nuestros legisladores no tienen aún de pronto la cosmovisión correcta, y es allí donde, permítanme la cuña, yo agradezco inmensamente a Dios por el doctor Carlos Eduardo Acosta, quien siempre ha estado allí pendiente. En aquella ley que menciono, que es el proyecto de ley que actualmente en Senado se llama 320, en el 320 fue el doctor Carlos Eduardo el que dijo, pilas con esto, porque esto trae un adoctrinamiento estatal en cuanto a un modelo de crianza, aparte de otros problemas de vicio legislativo. Y ahora con este tema de la educación en casa, hoy nos llevamos la sorpresa en donde nos dicen que hay una innovación a la cual tienen que legislar. Así que eso es lo que tengo que decir al respecto, doctor Ricardo. Y en el caso, muchísimas gracias, querida Angélica, y en el caso de Paulo Fillon, pues yo sé que él tiene el conocimiento, digamos, desde aquel momento, o sea, en la profundidad me refiero al mismo. Esa misma pregunta llevada, digamos, en Estados Unidos a lo que llaman a los fundadores de aquella nación, a los padres de aquella fundación, desde allí es donde nace la educación en casa, Paulo. ¿Cuál puede ser el recuento, digamos, de la existencia del modelo como tal? Sí, permítame, doctor, antes de contestarle esa pregunta o esa dirección de la misma pregunta, pero quiero decir un poquito más de lo que decía Angélica. Mire, todo sistema de educación responde a una filosofía, a una cosmovisión. Entonces, ¿por qué a nosotros en Colombia o a nuestras autoridades en Colombia les encanta tanto los modelos europeos? Es porque nuestras autoridades tienen una cosmovisión secular, una cosmovisión más griega, una mirada del mundo más griega. Entonces, obviamente, ellos no van a buscar modelos de educación en Estados Unidos donde tienen una mirada más bíblica, sino que van a mirar donde más les parece, donde más se parece a su idea de la vida. Y obviamente, lastimosamente, es Europa, que fue luz en su época para Occidente, hoy en día es muy secularizada. Entonces, de allá están buscando nuestros líderes en gobierno, están buscando esos modelos de educación. Ahora, en cuanto a lo que me pregunta de los padres fundadores de los Estados Unidos, ellos llegaron con un modelo de educación. De hecho, es muy bonita la historia, cómo ellos educaban a sus hijos en el hogar. Claro, algunos de los padres fundadores también llegaron con un modelo estatista, ¿no? Estatal, pensando que el Estado tenía que tener escuelas públicas, y de hecho, parte de eso fue lo que en última llevó al país americano, a Estados Unidos, a secularizarse, y ya no es el Estados Unidos de la fundación. Pero los peregrinos educaban a sus hijos solamente en esa época. Se dice que iban a una escuela tal vez 1 o 2 meses al semestre, porque el resto se hacía en el hogar. Entonces iban ahí
solamente para algunas instrucciones que los padres no podían dar. Hubo un hombre que fue a Europa y trajo un modelo de educación a Estados Unidos que luego se implantó y fue sustituyendo poco a poco el modelo del hogar por el modelo estatal, y llegó a un punto, además, que luego sacaron a Dios de la educación y todos los principios bíblicos, que es la decadencia de la nación americana que vemos hoy en día. Pero originalmente quienes formaron esa nación, pues ahí tenemos a uno de los padres, a Noé Webster, que le llaman el padre de la educación americana. Y fue un hombre cristiano que de hecho dedicó 30 años de su vida para escribir el primer diccionario de la lengua inglesa, pero desde una perspectiva bíblica. Definió 70,000 palabras. ¿Qué tal es? 70,000 palabras desde una perspectiva bíblica. De hecho, esa es una de nuestras herramientas más importantes, porque ustedes saben que gran parte de nuestro pensamiento, de nuestra cosmovisión, se forma en la medida en cómo definimos las palabras. Por eso es que ustedes han visto los ateos, los progresistas, toda la corriente secular está tratando de definir algunas palabras de una forma diferente, porque ellos saben que si cambian las definiciones, pues entonces va a cambiar la forma de pensar. De hecho, a mí me encantaría que pudiéramos definir qué es educación, porque cuando vemos este proyecto de ley del que estamos hablando, pues uno se da cuenta que están hablando de otra educación, de la cual pues nada tiene que ver con lo que a nosotros nos interesa. Ellos están meramente hablando de la educación académica y obviamente una educación totalmente secular, mientras que nosotros entendemos que la educación no solamente va a la mente, sino al carácter. Realmente el propósito de la educación bíblica, o la educación verdadera, no hay otra educación, lo otro ya es un invento del hombre, pero la verdadera educación, el propósito de la verdadera educación es formar el carácter. Ustedes saben que los griegos, en Esparta, la educación se basaba o se orientaba en entrenar a los hombres para defender a la nación, o sea, formar guerreros, ¿cierto? En Atenas, en la educación estaba enfocada en formar al hombre para la cultura, entonces tiene que ver con el pensamiento griego, ¿cierto? Pero en la nación, en el pueblo de Israel, la educación estaba enfocada en formar el carácter, porque el carácter de un hombre determina su destino. Entonces obviamente la filosofía forma carácter en últimas, pero realmente lo que traza el éxito o el fracaso de una vida es su carácter. Y por eso es tan importante la educación. La educación no empieza cuando un niño va a la escuela, al preescolar. La educación empieza desde el vientre. Entonces, cuando los tenemos en casa, nosotros no podemos educar simplemente en un escritorio, porque eso es lo que piensan las mentes seculares. Nosotros educamos en casa todo el tiempo, las 24 horas, ¿cierto? Estamos educando, estamos formando su carácter. Y por eso es que no nos pueden regular. Es una contradicción demasiado grande tratar de regular la educación, porque están tratando de regular tal vez algunas clases académicas, pero la educación como tal no se puede regular porque la educación es de 24 horas. De acuerdo. Y creo que acaba de tocar un tema muy importante, mi querido Paulo, cuando dice que no nos pueden regular. Y allí yo le preguntaría a la doctora Angélica, un tema que
que lo tenemos que mirar desde el rango constitucional. O sea, la educación en casa es completamente legal, es bueno que el televidente, el seguidor lo sepa, es completamente legal. Seguramente le falta algún desarrollo, alguna, ¿qué llamaríamos allí? Sí, el desarrollo propio de la ley como tal. Pero yo quisiera, doctora Angélica, para mayor claridad del seguidor, que le explicáramos la línea constitucional que le da la legalidad a la educación en casa. Si mal no recuerdo, los artículos 27 y 68 hablan de la libertad para educar. Y le pediría en ese término de la libertad para educar, cómo está concebida nuestra nación, nuestro Estado, para que todos sepamos lo que tenemos que defender, lo que ya tenemos y que no nos lo podemos dejar sustraer. Doctora Angélica. Gracias, doctor Ricardo. En ese orden de ideas, cuando nosotros pensamos que es necesario regular todo, estamos cayendo en un grave error aún desde la cosmovisión, porque se nos olvida que cada ley de una u otra forma está restringiendo nuestra libertad. Ahora, no estoy diciendo con esto que entonces no deben haber leyes, no, todo lo contrario. Claramente existen leyes y tenemos que respetarlas, pero la pregunta es entonces, ¿por qué no hacemos todo lo necesario para que las leyes ya existentes sean, en lugar de estar generando más leyes inoficiosas que nos restringen en cuanto a libertades? Dicho esto, y retomando lo que dice el doctor Ricardo, tenemos que recordar que la Constitución política es nuestra carta magna, es nuestra ley de leyes. En ese orden de ideas, la Constitución política es muy clara en cuanto a esos derechos y también deberes que tienen todos los ciudadanos. Miren algo muy curioso, en este momento mucha de la legislación, no solo en Colombia, sino a nivel internacional, nos habla de derechos, pero muy poco de deberes. Incluso cuando nos dicen de los niños, nos hablan que los niños tienen derecho. Bueno, pero espérense, también tienen deberes. Y si nosotros queremos ciudadanos de bien, como bien lo dice Pablo, yo no puedo solamente tener 5 horas a mi hijo y pretender que o frente a un computador, como muchos lo hacen, y bueno, es respetable, pero frente a un computador o frente a un libro, 5 horas y el resto de las 24 horas mira a ver qué hace. No, o sea, el papá es papá y educador 24/7. Entonces, volviendo al tema constitucional, porque si no me enredo en otra área, vamos a mirar qué dicen los artículos de la Constitución. El 18 y el 19, que me encanta retomarlos, que muchos dicen, pero no tiene que ver con educación. Sí, sí tiene que ver. El 18 y el 19 nos hablan de algo muy importante, y es de la libertad de conciencia y la libertad de cultos. El 19 dice lo siguiente: se garantiza la libertad de cultos. Toda persona tiene derecho a profesar libremente su religión, a difundirla en forma individual o colectiva. Vamos con el 27, nos dice que el Estado debe garantizar las libertades de enseñanza, aprendizaje, investigación y cátedra. Y el 68, que me encanta, y creo que la mayoría de padres homeschoolers se lo saben de memoria como si fuera un versículo bíblico, dice en una parte del artículo 68, los padres de familia tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación para sus hijos menores. Así es. Y aquí tenemos más artículos, menciono otro, el 42, porque miren que es muy importante, así como, permítanme la comparación que no debería, pero así como sabemos que la Biblia, cuando uno coge un versículo fuera de contexto, se convierte en un pretexto, con la Constitución no podemos hacer lo mismo. Entonces decir, el artículo 16 que habla del libre desarrollo de la personalidad, dejen que todo mundo haga lo que quiera. No, espérense, revisemos todo lo demás, porque la libertad llega hasta donde comienza la del otro, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, el artículo 42 que nos dice que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, ¿sí? Que lo que el Estado tiene que hacer es garantizar la protección integral de la familia, no más. Sí, el Estado no tiene por qué entrar a regular la vida íntima de nadie. En el artículo 44 se nos habla de los derechos fundamentales de los niños, donde encontramos la vida, la integridad física, la salud, la seguridad social, la recreación, la alimentación. Bueno, son un montonón. ¿Por qué menciono todo esto? Porque a nosotros nos vienen, perdónenme la expresión, con el cuento de que hay que regular la educación en casa. Generemos una ley al respecto. Miren, no se necesita ninguna ley específica al respecto, porque la ley ya está clara desde la Constitución. La Constitución diciendo que nosotros para educar, siempre y cuando, por supuesto, estemos garantizando
Es que está cayendo la señal. Hola. Ahí tenemos un problema como con la señal, ¿no? Creo que entonces vamos a tener que hacerlo. ¿Ya está, Angélica? No sé si ahí me escuchan, qué pena. Sí, muy bien. Muy Gracias. bien. Creo que tuve... Para ir cerrando el tema, doctor Ricardo, miren que les quiero mencionar, volviendo al tema de que Colombia es tercer mundo y no está actualizado, pues permítanme, les quiero compartir algo. Resulta que... Creo que tenemos un problema con la conexión desde de derechos humanos. En el artículo 26, numeral 3, nos dice... Bueno, y aprovechemos este break para saludar a las personas, a nuestros compañeros en el Quindío, en Telenorte y el Sistema Informativo Auténtica, quienes siempre nos están retransmitiendo cada noche y acompañando también. Los invitamos a que no dejen de conectarse, les recordamos nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y YouTube nos encuentran como Ricardo Arias Mora y en Twitter como Ricardo Arias M. Antes de volver con la segunda parte de la entrevista, quisiera dar algunos saludos. Nos saluda Diana Suárez, nos dice, excelente tener personas que conocen a profundidad de educación para hablar del homeschool. Tenemos un saludo de Andrés Suárez, un saludo al maestro Paulo, un hombre de cosmovisión que transforma y edifica nuestra nación por su pasión por nuestro país. Así es. Jennifer Carolina nos dice, sí, es una bendición escuchar padres ejemplares que viven y enseñan lo que viven. Muy importante. Mauricio Díaz, Dios les bendiga desde Cali. Y finalmente, Francisco Mena nos dice, buenas noches, Dios les bendiga. Este tema tan maravilloso lo estaban necesitando. Les saludamos desde Quito, Iglesia Fuente de Vida. Bueno, hay muchos comentarios, pero vamos a seguir por ahora con la segunda parte de nuestra entrevista. De acuerdo, tuvimos ahí algún problema con la conexión, pero eso digamos que aún está por organizarse en el tema, en el término nacional. A veces se nos van, digamos, allí las señales, pero eso no afecta al desarrollo del programa. Y le quería preguntar, en atención a la intervención de Paulo Fillón, hay una vieja frase que dice que la enseñanza que deja huella no es la que se hace cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Y yo siento que ese es exactamente el ingrediente, apreciado Pablo, ese es el aporte significativo que hacen los padres de familia en la educación de sus hijos. Y en este programa lo hemos dicho muchas veces, en la casa se educa, en el colegio se forma, pero la educación siempre parte del hogar, parte de la casa, del ejemplo incluso. Entonces le preguntaría en la experiencia, en el testimonio, que sabemos que usted tiene, apreciado Pablo, con sus 3 hijos. Contémosle a nuestros seguidores en la red, ¿qué tan fácil o qué tan difícil, qué tan complejo puede ser educar a los hijos? ¿Cómo digamos, hay muchas preguntas que se suscitan, digamos, alrededor del tema, entre ellas de la interrelación con otros compañeros, de la socialización de nuestros hijos, en fin, de tantos temas que se tienen. ¿Cuál puede ser el testimonio de esa educación que se hace de corazón a corazón? Y le pediría que me añada algo en el sentido de que nos cuente el resultado final, o sea, anticípenos el final de la película. Un niño, un bebé, un niño, un joven educado en casa, ¿cómo es su resultado final? Apreciado Pablo. Sí, claro, muy bien. Ahora, déjeme dar una precisión, porque a veces cuando nosotros hablamos de educación en el carácter o el enfoque en el carácter, pensamos que, bueno, son buenos modales solamente, la educación moral, pero no, estamos hablando de todo, porque es que cuando uno enseña ciencia o cuando uno enseña literatura o cuando uno enseña historia, siempre
va a haber ahí involucrada la cosmovisión, la filosofía. O sea, yo enseño la historia desde mi filosofía, desde mi cosmovisión. Entonces, por eso es que la educación en el hogar no solamente estamos hablando del carácter, de las emociones, del cuidado del niño, estamos hablando de una manera integral. Permítame, yo le leo la definición de Noah Webster precisamente sobre educación. Él dice, es la crianza del niño, instrucción, formación de modales. Pero también dice, en la educación comprende toda serie de instrucción y disciplina que tiene por objeto, iluminar el entendimiento. Estamos hablando. Dice, corregir el temperamento y formar los modales y hábitos de la juventud. Ahí está hablando del carácter. Y prepararlos para que sean útiles en todas sus estaciones futuras. Dar a los niños una buena educación en modales, en artes, en ciencia es importante. Darles una educación religiosa es indispensable. Y una inmensa responsabilidad descansa sobre los padres y tutores que cuidan, que los cuidan. Muy bien. Ahora, yo les dije que Noah Webster definió todas las palabras desde una perspectiva bíblica. Uno de los versículos que respaldan o de los que él tomó para hacer esta definición es 2 de Timoteo 3. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, Así es. para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no solamente está diciendo para que sea un buen cristiano o para que su servicio en la iglesia sea bueno. No, es para toda buena obra. Doctor Ricardo dice que usted es arquitecto, ¿verdad? Ingeniero. Ah, ingeniero, perdón. Entonces usted es ingeniero. Ya lo perdoné, Pablo. Gracias. Entonces, como ingeniero uno pensaría, ¿cierto? ¿Qué tiene que ver eso con la Biblia o con Dios? Pero ¿quién creó todas las leyes, todos los principios donde reposan las leyes físicas que estudian los ingenieros para hacer buena ingeniería? ¿Cierto? Entonces, cuando uno enseña cualquier cosa que enseñe, la ciencia, las artes, siempre va a tener que recurrir al creador y a su filosofía. Porque ¿de qué nos sirve que un ingeniero sepa todas las leyes de la física y la ingeniería, pero que no tenga carácter moral? Así es. Imagínense cuántos puentes se nos siguen cayendo. Así es. ¿Qué les falta a esos ingenieros? ¿Será que no saben ingeniería? ¿Será que no saben física? ¿O hay algunos otros aspectos de su carácter que hacen falta en la ingeniería? Entonces, por eso es que cuando hablamos de educación, no solamente estamos hablando del área moral, espiritual, religiosa, estamos hablando de formarlos para toda buena obra. Y aquí quiero ir a la pregunta que usted me hace. El resultado. ¿Cuál fue el resultado de esa generación que siguió las ideas de Noah Webster? Fundaron la nación, crearon la nación más desarrollada de la historia, más próspera, y no solamente en términos económicos para el Estado. Cuando usted va a Estados Unidos, se da cuenta que Estados Unidos es una nación poderosa, pero no es el Estado el poderoso, sino las personas. Porque son las personas las que hacen a una nación. Entonces, y la riqueza más importante, el Banco Mundial lo acepta, no son los recursos económicos, son las personas. Eso es la riqueza más importante de una nación. Entonces, si son personas preparadas correctamente, pues va a ser una nación correcta. Y en ese sentido, hoy en día tenemos buenos ejemplos. Yo
en Estados Unidos, que es donde más, y bueno, no es solamente Estados Unidos, Europa también, hay varias naciones donde homeschool es bastante usado, digamos, desarrollado. Pero en Estados Unidos, el sistema universitario, las universidades, no es como aquí, que un joven se está graduando del colegio y entonces tiene que empezar a buscar universidades. En Estados Unidos funciona un poquito diferente y en el sentido que un joven se está graduando y las universidades ya están investigando quiénes son los mejores bachilleres y los estudiantes empiezan a recibir invitaciones de becas, de sus carreras y todo eso. Y imagínense quiénes son los estudiantes más apetecidos, digamos, los más buscados. Son los niños homeschool. ¿Por qué? Eso. Porque son niños, primero, más enfocados, ¿verdad? Bueno, empezando que son mucho más sanos emocionalmente, entonces tienen mucho más, son más enfocados. Los niños homeschool, por lo general, llegan al final de su bachillerato y ya saben qué carrera quieren. Y si usted compara con nuestros jóvenes empiezan 1, 2 y hasta 3 carreras y no saben todavía. ¿Por qué no saben cuál es su vocación, cuál es su llamado en la vida? Porque un profesor con 20, 25, 30 estudiantes en un aula de clase no va a tener el tiempo para mirar, Juanito, cuál es su vocación, cuáles son sus dones, cuáles son sus habilidades. Eso solamente lo saben los papás. Usted, doctor Ricardo, sabe que uno empieza a conocer a sus hijos desde el vientre. De acuerdo. ¿Cierto? Así es. ¿A qué hora se despiertan? mi hija se sigue despertando a las 5:30 y a las 5:30 desde que estaba en el vientre y me despierta a esa hora todas las mañanas. Entonces uno empieza a ver y cada hijo es diferente y uno lo ve desde el vientre. Entonces una de las responsabilidades de los padres en la educación es buscar la guía de Dios para saber cuál es la vocación y el llamado de sus hijos y poder desde chiquitos, desde pequeños, desde los primeros años empezar a incentivar ese llamado, empezar a desarrollar esos dones. Imagínense, cuando llega al momento de elegir una profesión o una carrera que estudiar, pues, está totalmente listo, no tiene que hacer un test, no tiene que esperar que el gobierno le diga usted califica para eso, como hacen en China, por ejemplo. El estudiante puede decir yo quiero medicina, pero el gobierno le dice no, el test dice que usted es ingeniero, así que tiene que estudiar ingeniería. Eso es lo que causa una educación controlada por el gobierno. Entonces, no, los resultados son demasiado grandes. Excelente. Déjeme decirle, usted recuerda que cuando llegamos al año 2000, todas las naciones empezaron a elegir al hombre del siglo, la canción del siglo, el invento del siglo, ¿cierto? En Estados Unidos eligieron al hombre del siglo, no sé si usted se ha enterado, era Thomas Alva Edison. Ajá, así es. Thomas Alva Edison fue considerado el hombre del siglo. ¿Y quién lo educó? La mamá. La mamá. Un día el niño llegó con un papelito a su casa. Y entonces la mamá lo leyó y empezó a llorar. El papelito decía, su hijo nunca va a aprender, usó una palabra muy fuerte, así que no lo voy a decir, pero su hijo nunca va a aprender a leer y a escribir, nunca más lo manda a ese colegio, a la escuela. Entonces la mamá empezó a llorar. Y el hijo le dice, mamá, ¿qué pasó? ¿Qué dice? Bueno, dice que tú eres un niño muy especial, que necesitas una educación muy especial, un profesor muy especial, así que yo te voy a educar. Y esta mujer sabia educó
al hombre más importante del siglo pasado. Del siglo, imagínese eso. Qué buen ejemplo. Entonces, Esa sí es la historia, esa es la historia. Y querida doctora Angélica, disculpen, y en ese mismo tema, pues uno que encuentra, digamos, ahora en el siglo XXI, que encuentra uno en este momento, en estos tiempos presentes. Por un lado, el Estado quiere educar a nuestros hijos y todos los días trata de regularlo, de comprometerlo. Recuerden aquellas cartillas, recuerden todo este mundo de temas que han sucedido. Pero por otro lado, también tenemos que reconocer que los padres de familia en Colombia, digamos, por muchas razones que no son propias del programa, muchas razones, han tenido que dejar a sus hijos en jardines, en escuelas y en colegios, sin saber siquiera qué les están educando a sus hijos, qué les están enseñando a los hijos. ¿Y qué nos hemos encontrado allí? Pues digamos una distancia inmensa entre aquel Estado que quiere actuar, que quiere ejercer un rol de educador, y unos padres que quieren dejarle al Estado esa función principal. ¿Cómo encontramos el punto medio, doctora Angélica y Paulo Fillón? Quisiera con los dos la misma pregunta. ¿Cómo encontramos nosotros ese punto medio? Y digamos, ¿y cómo desarrollamos desde nuestra cosmovisión toda una propuesta educativa para la nación? Si bien tengo mucho interés en la respuesta de ambos, tengo que mencionarles algo también. Voy a necesitar que me ayuden un poquito con la respuesta en el sentido de la hora, porque estos tiempos en el programa se agotan rápido cuando personas como ustedes, digamos, los ocupan con tanta sabiduría y conocimiento. Pero en medio de ello, doctora Angélica y querido Paulo Fillón, ¿cuál sería el punto medio en la educación de nuestra nación? Doctor Ricardo, tuve la oportunidad de trabajar en el sector educativo, hablando a nivel institucional. Lo he contado en otros programas y lo quiero hacer referencia en este momento porque es importante que la gente no crea que estamos pretendiendo que todo el mundo eduque en casa, ¿sí? O sea, creo que justamente dentro de la libertad para educar, algo que tenemos que entender es que, lo digo como profesional que trabajó como psicoorientadora, profesora, coordinadora e incluso como rectora encargada en un colegio, tengo la perspectiva desde los dos puntos. Como docentes, como lo mencionaba Paulo, uno puede tener 20, 30, 40 niños al tiempo y a todos decirles, escriban así, hagan esto, hagan lo otro. Una de las tantas razones, no la principal, pero es una de las cuales me llevó a querer educar a mis hijas en casa, justamente conociendo el sistema educativo. No por ello satanizo los colegios, ¿sí? Porque no puedo desconocer que conozco colegios, de hecho, de una persona muy cercana que tiene un trabajo en los colegios increíbles. Ahora, ¿cuál es el problema? Que muchos papás creen que la educación le corresponde al colegio o le corresponde a la iglesia, porque aún hablo de padres cristianos que dicen, yo trabajo todo el tiempo, pero a mi hijo lo metí en un muy buen colegio porque es un colegio cristiano, además porque creemos que un colegio cristiano es el que hace devocional por la mañana, pero el resto de la jornada es humanismo puro. Pero también decimos, no, el domingo el niño va a escuela dominical, o sea que mi hijo está siendo muy bien educado. No, la educación en casa, por supuesto, en mi caso, y considero que también es el caso de Paulo y de muchas familias, consideramos que la educación es 24 horas al día e incluye desde la formación en carácter, que es lo más importante, hasta la formación en ciencias de todo tipo. ¿Sí? Pero también entendemos que desafortunadamente muchas familias no cuentan con la gran bendición que yo tengo de tener un esposo maravilloso que también está comprometido 100% con la educación de sus hijas y que de pronto hay muchas mamás que están solitas o muchos papás que están solitos con sus hijos y entendemos que allí, por supuesto, algunos tienen que escolarizar. ¿Qué es lo importante? Allí, si me lo permiten, mi recomendación, papás entiendan que su responsabilidad nunca se la pueden delegar a un profesor. Es más, tienen que estar pendientes de qué les enseñan en el colegio, cuál es el currículo. Cuando se nos cortó la señal, les mencionaba que en los tratados internacionales nos hablan de la libertad para educar que está garantizada en la Declaración Universal de Derechos Humanos, artículo 26, y en la Convención Americana de Derechos Humanos. Los padres tienen derecho preferente. Y con esto cierro. ¿Por qué razón? Porque así como nosotros no podemos pretender generar una ley
en donde todos los padres en su casa de forma obligatoria enseñen Biblia, tampoco yo puedo pretender que vengan a enseñar otro tipo de corriente. Por eso hablamos de la libertad para educar. Entonces, si a mí me parece bien, que no es mi caso, pongo un ejemplo, si a mí me parece bien y soy vegana y a mis hijos las alimento dentro de esa filosofía de vida, yo no puedo imponerle a Paulo y a su familia lo mismo que yo creo. Y en ese sentido es muy importante que por eso nos demos cuenta de los peligros que hay cuando nos quieren a todos meter en una misma corriente filosófica y respetando ese derecho preferente que los padres tenemos en cuanto a la libertad para educar. Excelente. Y en el caso de Paulo Fillón, ¿cuál es ese punto medio que usted sugeriría desde nuestra cosmovisión para la educación de nuestra nación? Sí, ahí tenemos que hablar de algo muy importante que es la jurisdicción. O sea, ¿cuál es el papel del gobierno en la educación? O tenemos que empezar primero por decir cuál es el rol del gobierno civil, cuál es el propósito, para qué Dios creó el gobierno civil. Y cuando uno estudia la Biblia, preguntándose eso, se da cuenta pues, que el gobierno civil nunca, en ningún momento, en ninguna parte de la Biblia, por ningún lado, dice que el rol del gobierno civil es regular la educación. Así es. O sea, ¿por qué? Porque cuando cualquiera de las instituciones de autoridad creadas por Dios toma el rol o la jurisdicción de otra autoridad, entonces empieza a esclavizar, eso es lo que se llama usurpación de la autoridad. Entonces empieza a usurpar la autoridad de la otra esfera. Vamos a decir, el individuo, la familia, la iglesia, las asociaciones voluntarias y el gobierno civil. Son las 5 instituciones de autoridad que Dios creó. Entonces, cuando la familia usurpa la autoridad del gobierno o de la iglesia, o sea, está esclavizando, está tomando lo que le corresponde a la otra. Jesús lo enseñó, muy importante desde el principio, dice, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. En este caso tenemos que decir, no le quitemos la autoridad que Dios le dio a la familia de educar, no se la demos al César, porque cuando el César la toma, tiene la autoridad entonces de esclavizarnos. Así es. Usted recuerda lo primero que hacen los gobiernos totalitarios, ¿qué es? Tomar la educación de una nación, tomar los medios de comunicación, porque eso es lo que forma la cosmovisión de una nación, es lo que forma la filosofía. Entonces, si nosotros le damos esa herramienta al gobierno de que nos diga cómo debemos y qué debemos enseñarle a nuestros hijos, estamos allanándole el camino a un gobierno totalitario, que ya sea comunista o lo que sea. Cuando Dios no permita que lleguemos a caer en manos de un gobierno totalitario, no van a necesitar cambiar leyes si aprobamos esta ley. ¿Por qué? Porque ya está. El gobierno tiene todo el derecho. Yo he estado varias veces en Cuba. En Cuba el gobierno no permite que los cristianos, ahora es un poco más flexible, pero antes no permitía que los cristianos sean profesores. ¿Cómo le parece? ¿Por qué? Porque ellos saben que los cristianos piensan diferente. Entonces no van a enseñar lo que ellos quieren que enseñen. Entonces, muy bien. La educación de una generación está formando el gobierno de la siguiente generación. Y esa es la razón por la cual Hugo Chávez quiso tomar la patria potestad de los niños a los 3 años y medio. Él decía, el gobierno va a tomar los niños para formarlos para la patria, ¿cierto? Y parece bonito, ay, qué bueno que el gobierno se encargue de eso, pero es un peligro, o sea, ya hemos derramado demasiada sangre por la libertad de nuestras naciones. Así es. No queremos volver a la Edad Media, donde el rey o donde el papa decía qué era lo que se debía enseñar. De acuerdo, queremos libertad para nuestras naciones. Y solamente concluiría diciendo, recordando también a Churchill, denme el niño de 0 a 4, yo les entrego el ciudadano de 18.
Queridos amigos, la doctora Angélica Narváez, el doctor Paulo Fillón, excelentes amigos, unos hombres llenos de ciudadanía, llenos de principios y valores, aportándolos permanentemente hacia la construcción de una nueva sociedad. Querida doctora Angélica, querido doctor Paulo, en nombre de la Hora de la Familia, nuestra gratitud enorme. De corazón, mil y mil gracias, todos los aplausos, y nosotros continuaremos con nuestro programa La Hora de la Familia ya en su conclusión final. Génesis. Bueno, muchas gracias a los invitados y agradecemos a todas las personas que se conectaron. Los esperamos el día de mañana a las 7 de la noche y los dejamos con las cartas de Ricardo. Feliz noche. Me está preguntando, querida Claudia, ¿por el papel del Estado en el modelo de educación en casa? Pues, querida amiga, esta sí es la pregunta y se lo expreso con el énfasis necesario. Claudia, el homeschool o la educación en casa cuenta primero que todo con todo el principio de legalidad, aquel que desde la Constitución Nacional se deriva y óyeme bien, ninguna limitación sobre él podremos nosotros aceptar. ¿Qué tal el Estado regulando o adoctrinando a nuestros niños con la excusa de revisión? No, señor, ninguna norma podremos aceptar. Por el contrario, recordemos que si con cartillas ayer querían afectarnos, la libertad para educar debe ser una bandera que no puede dejar de flamear. Y Colombia es una nación libre, llena de hombres libres. Es que cualquier regulación que se desborde, apreciada Claudia, traspasa de inmediato la frontera aquella donde florece la censura. Y en un Estado libre como el nuestro, le decía, eso no lo podemos aceptar, ni hoy, ni mañana, ni nunca. A propósito, ¿recuerda a Mercedes Sosa, aquella cantautora? Pues yo recuerdo cuando en su tono ronco decía: toda censura es peligrosa porque detiene el desarrollo cultural de un pueblo. Y atendiendo a aquella frase de aquella cantante recordada, le diría que el desarrollo de nuestros niños lo haremos por siempre respetar. Es por esto que debemos proteger el derecho a la educación de todos los niños, poniendo por supuesto todo de nuestra parte y garantizando que hacemos lo que podemos para dotar a los niños de algo que les pertenece y que los va a convertir en mejores adultos. Y el homeschool o la educación en casa, óigamelo bien, será en adelante nuestra bandera. Y motivaremos a los padres a que piensen en la formación de sus hijos y no vamos a permitir ideologías extrañas que nos quieran después imponer. No, los padres aportan el corazón, pero el Estado aporta la libertad para llevarlo a cabo. Y recuerde, Claudia, que la enseñanza que deja huella no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Ay, mi amiga, tanto por hacer, pero ahora debemos descansar, dado que la jornada es larga y nos debemos preparar, hasta que logremos el día aquel en que cada uno mire hacia su pueblo y huya hacia su tierra, a la tierra que como Colombia hemos recibido como heredad. Y recuerde, si alguien la oye hablando de estos nuevos caminos, seguro le dirán que mucho aún nos falta o que me falta. Tranquila, solo dígale que lo sabemos, pero que eso sí, no nos detendremos y que por siempre buscaremos avanzar. Reciba mi saludo cordial, Ricardo Arias Mora. Y si desea seguirme en el día a día por el Twitter, sígame por favor en @RicardoAriasM o en YouTube o en Facebook en Ricardo Arias Mora, que allí seguramente me va a encontrar. Tenga usted una buena noche y un buen día por llegar. Gracias por acompañarnos en la Hora de la Familia. Unidos como familia, unidos como nación.